Hola, soy Estefanía Torres, eurodiputada de Podemos, y estoy grabando este vídeo desde mi casa en Cudillero, Asturias, España, mientras gozo de mi baja por maternidad. Tuve un bebé hace 4 meses, justo hoy, y bueno, eso me obliga a hacer muchas reflexiones sobre el derecho a la vida y también sobre el derecho a finalizarla con dignidad, ¿no? El derecho a una muerte digna, un derecho que merece toda nuestra atención política y que sin embargo no la tiene tanto. Un derecho sobre el que ya lleva la sociedad mucho tiempo reflexionando, porque la sociedad, como en tantas otras cosas, está muy por delante de los políticos y de los debates públicos muchas veces, ¿no?, que ellos tienen. El derecho a una muerte digna es propio de cualquier sociedad democrática avanzada y deberíamos conseguir que en la nuestra, en España, se conquiste como se conquistó la ley del aborto en su día, o como se conquistó la ley del divorcio o el matrimonio entre personas del mismo sexo. Y creo que conseguirlo va a depender sobre todo de la sociedad, que siempre va, como decía antes, por delante, empujando, marcando el rumbo a seguir, y creo que lo conseguiremos, porque ya las encuestas además dicen que la mayoría de la población española estaría a favor de legalizar la eutanasia, y es una pena que solamente 3 estados de la Unión Europea contemplen el derecho a una muerte digna en determinados casos, como son Holanda, Bélgica y Luxemburgo. Creo que la Unión Europea tiene que instar a los Estados miembros a regular el derecho a la muerte digna para que seamos sociedades realmente a la altura de no solamente de los tiempos que corren, sino de la dignidad de las personas. Porque nadie debería ser obligado a morir con dolor. Todos tenemos, y todos y todas tenemos derecho a que nuestros últimos momentos en este mundo sean pues rodeados de calor, de la gente que queremos y con el menor de los dolores y de los sufrimientos. Muchas gracias a todas y a todos aquellos que estáis peleando porque este derecho sea reconocido. Gracias por vuestra lucha, por vuestro esfuerzo. Gracias por no desistir. Gracias de corazón por todo lo que hacéis desde todos los espacios. Y os mando un fuerte abrazo desde Cudillero, Asturias, mío y también de mi criatura, que os agradece profundamente que estéis peleando por dejarle un mundo mejor. Un abrazo.